En este vídeo vamos a explicar cómo se realizan los cálculos para justificar los apartados HE0 y HE1 del nuevo documento básico de ahorro de energía. Para hacerlo necesitamos obtener un certificado energético de un edificio. En este caso lo haremos con el programa CERMA, por lo que aprovechamos el vídeo para explicar el funcionamiento de dicho programa. Desde la descarga e instalación del programa hasta la obtención del certificado energético y con ello la comprobación del cumplimiento del nuevo HE. Los requisitos mínimos que constan en el manual del usuario y que debe cumplir nuestro sistema para una correcta instalación y funcionamiento del programa son un sistema operativo Windows 95, 98 y Millennium, NT 2000, XP y Windows Vista. El programa está compilado para máquinas de 72 bits, lo cual no implica necesariamente que no funcionen máquinas de 64 bits. Vamos a ver las opciones que existen para la descarga del instalable del programa. Existen dos opciones para proceder a la descarga. Por un lado, a través de la página del Ministerio de Industria, Energía y Turismo. Por otro lado, a través de la página web de ATECIR, la página web de los desarrolladores del programa. Dentro de la primera opción, dado que la página del Ministerio contiene mucha información, vamos a acceder a ella de un modo secundario. Abrimos nuestro explorador, ya sea Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome o cualquier otro, y abrimos la página web del buscador Google. En el cuadro de texto ponemos las siguientes palabras: documento reconocido, eficiencia energética. Y elegimos la primera opción que nos ofrece el buscador. Una vez abierta la página del Ministerio, en la barra de la izquierda elegimos procedimientos simplificados para edificios de viviendas. En la parte central de la página encontramos el enlace al instalable del programa CERMA, así como el histórico de versiones, los tests comparativos de versiones y el manual del usuario. Vamos a pulsar sobre el enlace del instalable y nos aparecerá la siguiente pantalla, según el explorador que estemos usando, donde vamos a elegir la opción de guardar el archivo instalable. Echamos en guardar archivo. Tardará unos segundos en descargarse. Esta sería la primera opción de obtener el instalable del programa. La segunda opción sería a través de la página de ATECIR, los desarrolladores del programa. Vamos a entrar en su página para ver cómo sería. Entramos en la página web de ATECIR, www.atecir.org. En la columna de la derecha nos aparece en primer lugar el apartado Venta de publicaciones, debajo Agenda y debajo Descargas. Y aquí comprobamos que en primer lugar aparece el programa CERMA. Si pulsamos sobre él, va a aparecer otra página de donde podemos descargar el programa de forma gratuita, aunque es obligatorio registrarse. Una vez que hemos obtenido el instalable del programa de cualquiera de las dos formas anteriores, vamos a instalarlo. Así que vamos a la carpeta donde se nos ha descargado el instalable, en el directorio que hayamos elegido. Hacemos doble clic sobre él y pulsamos en Ejecutar. Continuaremos con las instrucciones que nos indica el instalable del programa. Siguiente, crear una carpeta específica para el programa y pinchamos en el botón Instalar. En este caso nos dice que hay que crear una carpeta en concreto para el programa. Pulsamos en OK. De esta manera el proceso de instalación habrá finalizado y veremos que aparecerá una ventana donde nos indica que se ha completado correctamente y donde, seleccionando esta opción, Ejecutar CERMA, al pinchar y finalizar el programa se abrirá directamente. Al ejecutar el programa, la primera ventana que aparece nos indica que este procedimiento de certificación energética se puede utilizar tanto para edificios nuevos como para edificios existentes, siempre que sean edificios de viviendas. Vamos a pulsar sobre el botón Entrar para acceder al programa. En la parte superior encontramos la barra de título, que en un caso como el nuestro, en el que estamos usando un archivo nuevo, nos pone el nombre nuevo.txt. En el caso de que se esté trabajando sobre un archivo existente, aparecería el nombre del archivo con el que estuviésemos trabajando. Inmediatamente debajo de la barra de título se encuentran las siguientes pestañas del programa: título, ciudad, entorno, global, muros, cubiertas, suelos, huecos, equipos, resultados, análisis, temperatura y HE1. A la derecha de las pestañas del programa se encuentran los comandos de acciones: acerca de, nuevo proyecto, abrir proyecto, guardar y crear edificio mejorado, duplica, actual.
El comando imprimir también aparecería, pero solo una vez obtenido el resultado de la calificación energética. Cabe especificar que los campos con fondo blanco son los que pueden completarse por el técnico y los campos con el fondo gris son aquellos que el programa calcula según los datos suministrados y no son modificables. Por otro lado, aparecen botones de ayuda, por ejemplo, si entramos en la pestaña Global, los encontramos, este botón de color azul con la bombilla en el centro, y que sirven como soporte para la utilización del programa. Vamos a abrir uno de los ejemplos que trae instalados el programa por defecto, así que pulsamos sobre el botón Abrir y vamos a elegir bloque-Madrid 1M-V2. Lo cargamos en el proyecto. Una vez cargado, vamos a analizar cada una de las pestañas. En la pestaña Título, en ella deberíamos introducir los datos administrativos necesarios para el informe, tales como datos del edificio, datos del propietario, del promotor, datos de la persona de contacto o representante y los datos del proyectista o técnico certificador. Los campos que aparecen marcados con un asterisco son imprescindibles para la emisión del certificado de eficiencia energética. Por ejemplo, si nos encontramos en un caso como este, CIF o NIF, como solo rellenaríamos uno de los dos, en el otro pondríamos un punto o un guión. En la siguiente pestaña, Ciudad, Entorno, se debe seleccionar la localidad en que se encuentra el edificio. En primer lugar, se escoge la provincia y luego la ciudad. En el caso de que la ciudad no figure en la base de datos, se escogerá otra y deberá introducirse la altitud sobre el nivel del mar correspondiente. El programa calculará entonces la zona climática correspondiente y para dicha localidad deberá introducirse manualmente el dato de la zona radiación. Si aparece en la lista, este dato vendría dado automáticamente. También es posible seleccionar directamente la capital de la provincia pulsando dos veces con el botón izquierdo del ratón sobre el nombre ciudad del mapa. Para definir los obstáculos que existen en el entorno del edificio, pulsaríamos sobre sombras entorno y tendríamos que realizar el siguiente procedimiento que en este caso ya viene dado. Tendríamos que trazar el centro hipotético del edificio objeto del estudio y situar las orientaciones según la figura 3.1 del código técnico en el apartado HE1. Para cada orientación, localizar el obstáculo remoto susceptible de ocasionar sombra en el edificio en estudio según este orden de prioridad. En primer lugar, el objeto más alto y en segundo, a igualdad de alturas, el más cercano a la bisectriz. Y para cada objeto de cada orientación hay que definir dos parámetros, distancia horizontal entre el edificio y el objeto y altura del obstáculo respecto al edificio. Pasamos a la siguiente pestaña, la pestaña Global. En esta se introducen los datos de descripción global del edificio. Esta pestaña está compuesta por los siguientes apartados. Tipo de edificio, se puede elegir entre viviendas unifamiliares, para adosados, pareados, aislados, etc. Edificios en bloque, para edificios enteros, o viviendas en bloque, una vivienda dentro de un bloque. En el apartado Generales encontramos el volumen total de los espacios habitables medido en metros cúbicos. Es la superficie por la altura, contabilizando las longitudes en planta tomadas desde el interior. La altura considerada será la correspondiente a cara superior de suelo a cara superior de suelo, es decir, contabilizando el espesor de los forjados. Se incluyen dentro de este volumen los espesores de los forjados. Y por otro lado, el suelo habitable medido en metros cuadrados corresponde a la superficie del recinto interior destinado al uso de personas cuya densidad de ocupación y tiempo de estancia exigen unas condiciones acústicas, térmicas y de salubridad adecuadas. En general suelen ser viviendas y zonas comunes de circulación en el interior de los edificios. Justo al lado encontramos clase de higrometría. Se trataría de una clasificación según la norma EN ISO 13788-2002. En clase 5 serían los espacios en los que se prevé una gran producción de humedad, tales como lavanderías y piscinas. La clase 4 sería espacios en los que se prevea una alta producción de humedad, tales como cocinas industriales, restaurantes, pabellones deportivos, duchas colectivas u otras de uso similar. Y por último, la clase 3 sería espacios en los que no se prevea una alta producción de humedad. Se incluyen en esta categoría todos los espacios de edificios residenciales y el resto de los espacios no indicados anteriormente. En general, para uso residencial, la clase de higrometría será 3.
Justo en la mitad de la ventana encontramos ayuda a cálculo número de renovaciones, CTHS3. Existe la posibilidad de estimar el número de renovaciones según el HS3. Para ello es necesario introducir el número de tipologías de los edificios de viviendas, así como el número de viviendas de cada una de las tipologías. Los datos generales de volumen total y el suelo habitable deben estar introducidos. Se puede introducir, como decimos, el número de renovaciones, caudal de aire en una hora, en metros cúbicos partido por hora, dividido por el volumen total, metros cúbicos, que puede ser calculado con la ayuda que ofrece CERMA o con otro recurso del técnico. En cualquier caso, el programa utiliza por defecto el valor 1. Justo debajo encontramos los puentes térmicos. Los puentes térmicos del edificio presentan tres opciones para su descripción, mediante características constructivas, tipos de encuentro, fijando valores. En este caso aparecería una ventana flotante donde se introducen los valores para cada tipo, o empleando los valores por defecto de líder. En la pestaña Muros se introducen los muros que forman parte de la envolvente térmica. Estos pueden ser de varios tipos: exteriores, como las fachadas, y otros muros en contacto con el espacio no habitable, que a su vez está en contacto con el exterior, en contacto con el terreno, medianerías, particiones interiores que limitan con las zonas comunes del edificio no calefactadas en el edificio de viviendas, etc. Primero introducimos el número de fachadas exteriores con diferente composición que existen. El programa permite introducir hasta 5 fachadas diferentes, y para cada una de ellas su transmitancia. Si la conocemos, introducimos directamente el dato, y si la desconocemos, pulsaríamos el botón de acceso a la base de datos, que se encuentra justo al lado. Desde esta base de datos podemos elegir una de las opciones que trae el programa y pinchar en aceptar, así como también hacer nuestra propia opción. De esta forma el programa calcula automáticamente la transmitancia. Después introducimos las superficies por orientaciones y planos. Tras ello introducimos el número de otros muros con diferentes composiciones que existen. El programa permite introducir hasta 2 muros diferentes. Los diferentes tipos de muros son en contacto con un espacio no habitable, que a su vez está en contacto con un espacio exterior. Se debe introducir el área y la transmitancia del muro en contacto con el espacio no habitable y estimar la del elemento que está en contacto con el exterior, además del número de renovaciones del local no habitable. También tenemos muros en contacto con el terreno. Se nos solicita la superficie, la transmitancia y la profundidad. Muros medianeros, el programa nos va a solicitar la superficie y la transmitancia a pesar de ser adiabáticos. Y muros de particiones interiores que limitan con zonas comunes del edificio no calefactadas en edificios de viviendas. Para este tipo de muros, el programa nos solicita solamente la transmitancia. Pasamos ahora a la pestaña Cubiertas. En esta pantalla se van a introducir las cubiertas que forman parte de la envolvente térmica. Estas pueden ser de varios tipos: exteriores, horizontales e inclinadas, ambas en contacto con el aire, y otras cubiertas, en contacto con espacio no habitable, que a su vez está en contacto con el exterior, en contacto con el terreno, cubiertas enterradas, cubiertas adiabáticas, particiones interiores que limitan con las zonas comunes del edificio, no calefactadas en edificios de viviendas. Primero introducimos el número de cubiertas exteriores con diferente composición que existen. El programa permite introducir hasta 3 cubiertas planas e inclinadas diferentes, y para cada una de ellas su transmitancia. Si la conocemos, introducimos directamente el dato, y si la desconocemos, pulsamos el botón de acceso a la base de datos, que se encuentra justo al lado de la casilla de introducción de datos de la transmitancia. Desde esta base de datos podemos elegir una de las opciones que trae o hacer nuestra propia opción. De esta forma el programa calcula automáticamente la transmitancia. Pulsaríamos en aceptar para que se incluya. Después introduciríamos la superficie total y la superficie que está siempre en sombra. Tras ello introducimos el número de otras cubiertas con diferentes composiciones que existen. El programa permite introducir hasta 2 de otras cubiertas diferentes. Los diferentes tipos de cubierta serían cubiertas en contacto con un espacio no habitable, que a su vez está en contacto con un espacio exterior. Aquí se debe introducir el área y la transmitancia de la cubierta en contacto con el espacio no habitable y estimar la del elemento que está en contacto con el exterior, además del número de renovaciones del local no habitable.
También tendríamos cubiertas enterradas, se nos solicita la superficie y la transmitancia. Cubiertas adiabáticas, el programa nos solicitará, al igual que en el caso anterior, la superficie y la transmitancia. Cubiertas de particiones interiores que limitan con zonas comunes del edificio no calefactadas en edificios de viviendas. Para este tipo de cubiertas, el programa solamente nos solicita la transmitancia. Pasamos a la siguiente pestaña, se trata de la pestaña Suelos. En esta se introducen los suelos que forman parte de la envolvente térmica. Estos pueden ser de varios tipos, en contacto con el terreno y otros muros, al exterior, en contacto con el espacio no habitable, que a su vez está en contacto con el exterior, forjados sanitarios, suelos adiabáticos, particiones interiores que limitan con las zonas comunes del edificio no calefactadas en edificios de viviendas. Primero introducimos el número de suelos en contacto con el terreno con diferente composición que existe. El programa permite introducir hasta 3 suelos diferentes. Y para cada uno de ellos, su transmitancia, si la conocemos, la introducimos directamente, y si la desconocemos, pulsamos, como en los casos anteriores, el botón de acceso a la base de datos. Desde esta base de datos podemos elegir una de las opciones que trae el programa o hacer nuestra propia opción. De esta forma, el programa calcula automáticamente la transmitancia. Después introducimos la superficie de suelo apoyado en el terreno, la profundidad, el perímetro y las características del aislamiento. Tras ello introducimos el número de otros suelos con diferentes composiciones que existen. El programa permite introducir hasta otros 2 suelos diferentes. Los diferentes tipos de suelo serían los suelos en contacto con un espacio no habitable que a su vez está en contacto con un espacio exterior. Aquí se debe introducir el área y la transmitancia del suelo en contacto con el espacio no habitable y estimar la del elemento que está en contacto con el exterior, además del número de renovaciones del local no habitable. También suelo en contacto con un vacío sanitario. Se solicita aquí la superficie, la transmitancia y el perímetro exterior. Los suelos exteriores se nos solicita superficie y transmitancia, al igual que en los suelos adiabáticos, superficie y transmitancia únicamente. Por último, en suelos de particiones interiores que limitan con zonas comunes del edificio no calefactadas en edificios de viviendas, para este tipo de cubiertas el programa nos solicita solamente la transmitancia. Vamos ahora con la siguiente pestaña, que sería huecos. Se introducen aquí los grupos de cerramientos semitransparentes en contacto con el ambiente exterior, constituidos por ventanas y puertas de fachadas y lucernarios de cubiertas. Se considera un grupo el conjunto de huecos que comparten las mismas características técnicas, carpintería persiana y vidrio, dimensiones de la propia ventana y de los elementos de protección y situados en la misma vertical. Para cada grupo de huecos se indican una serie de pautas para completar los datos de una manera sencilla y cómoda. En la parte izquierda, donde se introduce el nombre del hueco, se elige el tipo de hueco, ya sea ventana, puerta o lucernario, y las características de este hueco, que serían ancho, alto, retranqueo, voladizos, tipo de marco y de vidrio. Aquí lo tenemos, ancho, alto, retranqueo, voladizo, tipo de marco y de vidrio. En la parte derecha se indica el número de huecos en cada orientación por este grupo de huecos. Para añadir se pulsa el símbolo más en la esquina inferior derecha de la ventana y para eliminar un grupo se pulsa el símbolo menos. Pasamos a la pestaña Equipos. Tanto el tipo de equipos contemplados, los datos que los definen y el comportamiento fuera de las condiciones nominales son los mismos que los establecidos en el programa oficial Calener VIP. En CERMA solo se definen los equipos, no las unidades terminales. En esta pestaña el primer paso es elegir un nombre para el equipo o sistema, elegir el tipo de servicio que presta y la superficie que cubre. Una vez definidos estos, elegimos las características del equipo y pulsamos sobre el botón Crear servicio. La siguiente pestaña es la de resultados. Los resultados más destacados son detalle de la estimación de la calificación global y de las calificaciones asignadas a calefacción, refrigeración y ACS, demanda mensual y anual de energía de calefacción, refrigeración y ACS, consumo de energía, energía final, mensual y anual de calefacción, refrigeración y ACS, emisiones de CO2 fósil mensual y anual de calefacción, refrigeración y ACS. Una vez llegados a este punto se puede comprobar el cumplimiento del DBH0 y DBH1.
Para ello, vamos a abrir la hoja de cálculo desarrollada por el CAD-COAN para el cumplimiento de los nuevos HE0 y HE1. Abrimos esta hoja de cálculo que se puede encontrar en la página del CAD y en la pestaña HE0 lo que vamos a hacer es modificar la localidad a Madrid. Para ello pinchamos en este campo, provincia, y en el desplegable elegimos Madrid. Vamos a modificar también la altura de referencia, lo hacemos pulsando sobre el botón Exportar. Y modificamos también la zona climática pulsando también sobre el botón Exportar. En este caso son 16 viviendas de 70 metros cuadrados habitables y 3 dormitorios. Por lo tanto, en superficie útil vamos a poner 70 metros cuadrados. En número de dormitorios por vivienda, 3. Y en número de viviendas, 16. Con estos datos, la hoja de cálculo proporciona los siguientes resultados. El consumo límite de energía primaria sería 62,68 kWh partido metro cuadrado año. La demanda de energía de calefacción, 28,79 kWh partido metro cuadrado año. Y la demanda de energía de refrigeración, 15 kWh partido metro cuadrado año. Estos datos los vamos a comparar con los que obtenemos del programa CERMA. Así que volvemos al programa y vamos a ver cuáles son esos datos para energía primaria, con lo cual seleccionamos esta opción, energía primaria, y vemos que la suma resultaría de 44,4 de calefacción, 13 de refrigeración y 4,9 de ACS, lo que daría un total de 62,30, que es menor que 62,68, con lo cual cumpliría. En la demanda de calefacción, el programa CERMA da un resultado de 38,7, que sería mayor que 28,79, por lo tanto no cumpliría. Y en demanda de refrigeración, el programa da 8,5, sería menor que 15, por lo tanto cumpliría. Esto es un claro ejemplo de un edificio creado con el antiguo DBHE y que no cumple el nuevo. Hay que mejorar el consumo de energía primaria y la demanda de calefacción. Por lo tanto, una solución sería aumentar el aislamiento en los cerramientos. Continuamos en las pestañas y ahora iríamos a la pestaña Análisis. El uso de esta herramienta permite el análisis energético de las posibles actuaciones a realizar por el proyectista. Esta utilidad, como vemos, se encuentra en esta pestaña de Análisis. Por otra parte, al ofrecer de forma detallada las emisiones de CO2 asociadas a elementos constructivos, ventilación, puentes térmicos y otras cargas, se puede analizar las repercusiones de cambios en dichos elementos, detectar cuáles son más sensibles a mejorar debido a su influencia sobre el conjunto, etc., así como también tomar decisiones de mejora que incidan directamente en la reducción de las emisiones de CO2. Por otra parte, el programa propone de una manera sencilla diferentes situaciones de mejora estándar, con una previsión del comportamiento del edificio sistema ante esas diferentes mejoras referidas al edificio, aislamientos, vidrios, etc. Y a los sistemas, cambio de sistema, mejores prestaciones de los mismos en base a su rendimiento medio estacional, etc. Esto permite analizar las repercusiones de estas mejoras estándar en la producción de emisiones CO2. Este análisis supone la rápida ejecución de un conjunto elevado de simulaciones. Vamos con la siguiente pestaña, sería la pestaña Temperatura. Aquí es posible obtener un gráfico, tanto en 2 como en 3 dimensiones, de la evolución de la temperatura en el interior del edificio a lo largo del año, como vemos en esta imagen. Y para finalizar, la pestaña H1, con el último cambio de documento básico de ahorro de energía, esta pestaña, incluida en el programa CERMA, ya no tendría validez.